tenemos varios ejemplos de tornillo. Y en fin de cuentas, lo que sería la definición es una espiga cilíndrica sobre la cual se ha labrado un filete. ¿Para qué se utiliza? Dos utilizaciones principales tiene. Uno es como un órgano de unión y el otro es para transmitir movimiento o potencia. Le puse algunos ejemplos de unos tornillos de unión, como el que está acá, que sería un pasante con una tuerca, o bien con tornillo en cabeza, espárrago, o bien las cabezas pueden tener otro tipo de forma, y bueno, también tienen todas sus normalizaciones. Y en el caso de los tornillos de movimiento y potencia, fíjense, hay algunos ejemplos en los cuales el movimiento mismo del tornillo hace desplazar una carga y generalmente se utiliza como para subir o bajar una carga. Todos los tornillos tienen algunos parámetros específicos, como son los que están acá. El paso, el ángulo de la hélice, la forma del filete, el ángulo de rosca, el avance, el sentido de giro. ¿Qué sería el paso? La distancia que hay entre un lado consecutivo de una rosca, de una parte lateral de un filete al otro. Sí, como dice ahí, entre dos dientes consecutivos medido entre dos puntos homónimos. ¿Y cómo lo designamos? Y en la gran mayoría de la bibliografía con H. Luego también hay otro de los parámetros que es el ángulo de hélice. ¿Sí? Es el ángulo que forma el filete por un plano horizontal que tomemos el tornillo cuando lo hacemos girar. Fíjense, cuando se lo proyecta sobre un plano, tendríamos que este filete tiene un determinado ángulo y que estaría dado por esta fórmula. Ese ángulo también en la gran mayoría de la bibliografía se lo designa con alfa, ¿no? Viene a ser el cateto opuesto, que sería el paso H, sobre el adyacente, que sería la circunferencia desarrollada, sería pi por diámetro medio, ¿no? Después están los tipos de rosca o formas del filete. Fíjense, ahí están, digamos, las más utilizadas, y los tipos de rosca, que son la triangular, utilizada como se ve ahí en su gran mayoría como para los tornillos de unión, y después están otro tipo como trapecial, rosca de sierra redondeada o de filete cuadrado, como estaría indicado ahí. Y más que nada eso se utilizan para movimiento. Todos estos tornillos, como decía, siempre están normalizados y uno de los parámetros, como le decía en un principio, el ángulo de rosca, está normalizado más que nada según de qué país sea, si es con unidades métricas o pulgadas. Y en la rosca métrica, en la rosca triangular, tenemos siempre ese ángulo de rosca de 60 grados. ¿Sí? Y bueno, todos los otros parámetros y medidas que tiene entre la altura de esa rosca o lo que sería el diámetro interior, la diferencia entre diámetro interior o radio exterior menos el interior, bueno, tendría un cierto valor y cada uno de los trabajos que se hacen sobre ello también tiene una determinada medida como se indica en la figura. Nunca termina en esa rosca triangular, nunca termina exactamente como la punta de un vértice de un triángulo, sino que termina algo redondeado, como ya veremos, el tema es para evitar esa concentración de tensiones que se producen cuando está sometido a una determinada tensión. Esto sería la rosca métrica y los ingleses o yanquis, como siempre ellos tienen que tener sistema aparte, tienen lo que se llama la rosca Whitworth, ¿sí? Y en el cual el ángulo de rosca es de 55 grados. En los otros tipos de rosca normalizados, como la trapezoidal, ¿sí? O redondeada, como están ahí, también se utilizan esos ese ángulo de rosca normalizados. Otro tipo de rosca que luego también fue cambiada por el sistema inglés y para unificarlo con la rosca métrica, bueno, utilizan
este tipo de normalización donde ya también se llega a 60 grados, que es el ángulo de rosca. Es decir, hay un parámetro, otro de los parámetros, que sería, a ver, vamos a ver quién también entró, que sería ese ángulo de rosca, ¿sí? Es el ángulo que forma entre el filete y un plano transversal que pongamos al tornillo. ¿Sí? Entonces tenemos los parámetros son el paso, la distancia entre diente y diente, un ángulo de hélice, la inclinación de cada uno de los filetes, la forma de esos filetes puede ser triangular, trapezoidal, redondo, lo demás, ese ángulo de rosca que hablamos recién. Y después tenemos lo que se llama la ancha longitudinal que avanza a un punto de tornillo. Y ahí se ve qué cantidad de entradas tendría el tornillo. Un tornillo de rosca simple, uno da una vuelta, digamos, y tendría lo que recorría sería un paso. Es decir, ¿sí? Ahora, cuando tenemos doble entrada, es decir, entre medio de ellas se realizó otra rosca, ya el avance viene a ser 2 veces el paso. ¿Mm? Es decir, cuando uno avanza el tornillo en una vuelta, es decir, lo que se llama doble entrada y triple entrada. Y ahí cambiaría ya lo que hablábamos recién de ese ángulo de hélice, y ya sería el doble o el triple en el caso de 3 entradas. Luego están los que se llama el sentido de rosca, que sería rosca izquierda o derecha, como casi todos ya la conocemos, que si digamos, uno se para o uno se pone frente a la tuerca y al girar hacia la derecha o bien en el mismo sentido del agujero, tendríamos que se va ajustando, digamos. Y si lo hacemos en el sentido contrario, sería lo que sería la rosca izquierda. Es unión con el movimiento, además tenemos toda esa serie de parámetros específicos y que sirven o tienen sus determinadas dimensiones según el uso que se le quiera y la utilización que se requiera. ¿Profe? Sí. Una pregunta, ¿en qué nos sirve o qué beneficios tiene que el ángulo sea más grande? Ahora lo vemos. Ah, bien. Y hay una cuestión de lo que se llama reversibilidad e irreversibilidad. No solo en los tornillos de movimiento, sino también en los tornillos de unión. Es importante esa situación que me están diciendo. Bueno, digamos, enseguida tendríamos esos parámetros y lo que vamos a estudiar o vamos a analizar sería los que sobre los tornillos. De justo, tendríamos una determinada carga, Q, la vamos a llamar Q, y para hacerla subir a la carga necesitaríamos una fuerza P representada ahí. Pero la vamos a representar más que nada en el tornillo, ¿sí? Y tomemos como un elemento diferencial de una tuerca, ¿sí? Es decir, tomamos un pequeño elemento sobre el cual vamos a hacer un análisis de fuerza. Es decir, yo la quiero elevar a la carga esa, Q, y hago girar el tornillo de tal manera que esta carga se vaya elevando. Ahora lo hice acá un poco más claro y por eso, bueno, me demoré un poquito en entrar porque le estaba modificando un poco la punta que está en la plataforma, que después ya lo voy a poner un poquito modificado para que se entienda mejor. En fin de cuentas, esa carga Q sobre el filete, ¿sí? Genera una fuerza normal como reacción entre esa carga y el mismo filete, la cual va a tener sus componentes en la dirección X e Y. Y a fin de cuentas tendré una componente de esa carga, la vamos a llamar H,
que sería esa carga, ese esfuerzo normal que está actuando sobre el filete por el seno del ángulo. Es decir, ese n sub x según cómo se representa ahí la fuerza. Bien, al pelo, pero esto es sin considerar el rozamiento. Y si no existe rozamiento, entonces para que yo eleve la carga tendría que hacer sobre el filete una fuerza horizontal H, ¿sí?, dada por la ecuación que tenemos ahí. Bien, ahora consideremos el rozamiento. Es decir, tendríamos todas estas mismas fuerzas, ¿sí?, que se representan en ese filete con ese elemento diferencial de carga, y colocamos la fuerza de rozamiento que tendrá ese sentido, pues ya que se está oponiendo al movimiento del mismo tornillo que yo estoy haciendo girar. Y hago todo el análisis de cargas. Es decir, lo mismo que había hecho acá, en el sentido de que considero las componentes, pero ya la componente de la carga debida al rozamiento. Bien, encuentro estas dos ecuaciones. Dividiendo ambas ecuaciones me quedaría lo que se continúa acá, y dividiendo numerador y denominador coseno de alfa me queda la ecuación que tendríamos acá. Que la relación entre esas cargas horizontal y vertical Q me dan unos ciertos valores según sea ese ángulo de hélice y el coeficiente de rozamiento que haya entre la rosca, ¿sí?, y o la rosca y la tuerca, digamos. Ahora hay una situación en la que, por otro lado, como le puse ahí, considero lo que se llama el ángulo de roce. El ángulo de roce sería aquel ángulo que, si ponemos una pieza en un plano inclinado y al cual a este plano inclinado le podemos cambiar, digamos, el ángulo, lo vamos haciendo más inclinado o menos inclinado. Y si yo parto de este plano que estaría horizontal, voy a empezar a inclinarlo, a elevar, a aumentar este ángulo, que puedo decir sería alfa, y llega un punto en que esa carga se comenzaría a mover. Y eso es lo que se denomina el ángulo de roce. Es decir, como está ahí, sí, sería un ángulo tal que en un plano inclinado comenzaría a moverse por gravedad. Y ese ángulo de roce, o la tangente, mejor dicho, de ese ángulo de roce, es igual al coeficiente de rozamiento. Acá está después la demostración de todo eso y por qué sería. Pero en fin de cuentas, volvamos a lo que habíamos obtenido en un principio. Esta ecuación, en cuanto considerábamos la carga horizontal y vertical, ¿sí?, llamada H y Q, y llegábamos a una determinada ecuación que, si considero que ese ángulo de roce mu es la tangente el coeficiente de roce es igual a la tangente de ese ángulo de roce, ¿sí?, phi, lo reemplazo en la anterior y bueno, me quedaría esta ecuación que, a su vez, considero la relación trigonométrica de dos ángulos, llegaría finalmente a la ecuación que estoy marcando ahí. Es decir, que la carga, que el esfuerzo horizontal H que yo tengo que hacer para elevar una carga Q, ¿sí?, va a estar dado justamente por Q, por la tangente del ángulo de alfa, más phi, que sería la tangente del mismo, el coeficiente de rozamiento. Si se quiere, por ahí esto lo vamos a obviar por ahora, pero acá está la demostración un poco de por qué ese mu, que es el coeficiente de roce, sería la tangente de phi. ¿Sí? Es decir, en el mismo plano inclinado descomponemos la fuerza, hacemos una relación entre las mismas, bueno, vamos a obtener que ese mu, o coeficiente de roce, es igual a la tangente del ángulo phi, es decir, llamado el ángulo de roce. En fin de cuentas, haciendo todo este balance que hemos hecho acá, o considerando todas estas cargas, llegamos a esa relación que, ¿cuál sería la carga horizontal o la fuerza horizontal que yo tendría que hacer teniendo una determinada carga y un determinado ángulo de hélice y un determinado rozamiento?
Ahora, yo lo que en esta situación hemos considerado una rosca cuadrada, ¿sí? Recordemos lo que era uno de los parámetros en que teníamos las roscas cuadradas, ¿sí? Y si consideramos ya el ángulo ese de rosca, en este caso una trapezial, ¿sí? Y lo llamamos beta, le tendríamos que poner a las ecuaciones anteriores ese factor para encontrar las componentes según sea la dirección, digamos, que tendría en cada una de esas componentes. ¿Sí? Es decir, multiplicar por el coseno de beta sobre 2, que me daría la componente ya sea en ese plano horizontal y vertical. Si hago las mismas consideraciones, como recién, dividiendo una en otra, una de estas ecuaciones en la otra, obtengo lo que tendría acá. Y también puedo llamarle ahí en ese caso, cuando ya considero que no es una rosca cuadrada, que el mu podría llamarlo como un mu prima y sería el phi prima, digamos, agregando la componente que estaríamos considerando según el ángulo de rosca. Bueno, en la gran mayoría la situación es que como beta, si uno, volvamos un poquito hacia atrás, tendríamos que era 30 grados, que si beta sobre 2 sería 15 grados. Y en fin de cuentas, si uno saca el coseno de 15 grados, generalmente para todos los valores que uno toma cuando hace esos cálculos, es algo despreciable. Entonces, en fin de cuentas, puede considerarse directamente la ecuación como phi directamente, antes que el phi prima. Ahora, consideremos lo siguiente. En principio habíamos considerado que tendríamos los tornillos de unión y los de movimiento. Entonces, pongamos este ejemplo en el cual yo tendría un tornillo en el cual está una carga que puede subir o bajarse según el mismo momento del tornillo, como se ve ahí. Si yo hago girar este tornillo, esta carga como que se elevaría o bajaría. Entonces, ¿cómo haría para sacar el momento torsor que yo tengo que aplicar para que esa carga suba? Bueno, en fin de cuentas, yo he sacado el valor de la T, que era en función de esa carga Q y los ángulos respectivos. Entonces, reemplazando también las otras ecuaciones, digamos, o sea, en principio el momento es esfuerzo horizontal por el diámetro medio sobre 2, es decir, por la distancia. La fuerza distancia le daría momento. Y según las ecuaciones que había concluido recién, ¿sí? Tendría que H, que era Q, que de esta manera, según la conclusión que habíamos llegado anteriormente acá. Ahora, si yo quiero bajar carga, tendré que considerar todos los signos, digamos, de cada una de las líneas de aplicación invertidos. Y en fin de cuentas llegaría a un unión como la que tengo acá. Acá está detallado así. El signo de fuerza H, sí, sería invertido junto con todos los términos de fricción. Y en fin de cuentas, al hacer todo nuevamente ese análisis que habíamos hecho de esfuerzos así, ¿sí? Llegaríamos a que una ecuación de este tipo, que en fin de cuentas lo que si una mira entre que es para subir y bajar la carga, había un cambio entre los signos, ¿sí? Y el numerador, digamos, pasaría, el mu pasaría, digamos, como positivo y este signo cambiaría en negativo y acá y tampoco de eso. Pero bueno, es una cosa que, digamos, como que uno tiene en cuenta para subir o bajar una carga. Que también, si recordamos que la tangente de F de alfa, o sea, ese ángulo de hélice era igual
al paso dividido en la distancia esa desarrollada de la circunferencia, yo lo reemplazo en la fórmula anterior a ese tangente de alfa y bueno, factoreando y demás, obtendría otra fórmula para subir la medida, ¿no? Otra fórmula para bajar la carga. Y como le decía anteriormente, con beta pequeño lo podemos despreciar directamente en esta ecuación. Es decir, cuanto beta se acerca a cero, el coseno de cero va a valer 1. Entonces, prácticamente esto valdría 1, lo que daría esta forma. Que es otra manera de poder sacar ese momento que tenemos que aplicar para subir la carga, teniendo en cuenta el paso, ¿sí? Y radio y no los ángulos, como están acá.